temas interculturales. Bien, yo señalo algunos. Por ejemplo, estos 3 libros que tienen que ver con los pueblos Shipibo, tienen que ver con territorio, historia y cosmovisión. El siguiente es con el título que se conoce más comúnmente, Formas de enseñanza y aprendizaje de los pueblos Tata, ¿no es cierto? Shipibo, Yeme y Ashánica. En estos 3 libros, las cuestiones relacionadas con territorio, historia y cosmovisión. La comprobación, eso no es raro para quienes son antropólogos, obviamente, de que el mundo es solo el mundo de cada uno de los pueblos. Y que la creación del hombre, por ejemplo, es solamente la creación del hombre del pueblo. La cosmovisión ashánica explica el mundo ashánica, explica la presencia ashánica en el mundo. Y no hay otros desde esa perspectiva de cosmovisión. ¿Qué implicancias tiene esa manera de ver o esa manera de concebir de cada uno de los pueblos? Esa es la pregunta aplicativa que tiene que estar más adelante. La cuestión de la educación propia, con distintos nombres en distintos lugares, etnoeducación, educación propia, etcétera, etcétera. La comprobación, como ya lo dije, de la extremada formalidad de la educación. Nosotros decimos educación formal, pero esa es una visión etnocéntrica. La educación de cualquier pueblo tiene que ser formal, y lo es porque tienen objetivos. Y lo otro, la rigurosidad en la formación del ciudadano de cada pueblo. Nuestro sistema educativo tiene la responsabilidad de formar ciudadanos peruanos. El sistema educativo de cada uno de los pueblos tiene la responsabilidad de formar ciudadanos de los pueblos, de cada uno de los pueblos. En adición, para ellos también tiene la responsabilidad de formar ciudadanos peruanos, porque se trata de personas que tienen doble ciudadanía, la de su pueblo y la de ciudadano peruano. La educación nuestra tiene menos responsabilidad porque solamente forma ciudadanos del Estado peruano, ¿no es cierto? En el otro caso, tiene que formar ciudadanos de los estados. La concepción de historia. Bueno, me llama la atención por lo siguiente. La historia es más, cuando se pregunta, la experiencia de las personas. Hay una historia que se forma a través de los relatos. Pero la historia de la que la gente está segura es la historia que tiene que ver con su experiencia. Pongo ejemplos concretos. La formación de la comunidad específica Tanka. Su experiencia con el caucho, que es una cuestión remota. Su experiencia con los patrones de haciendas que les explotan o lo maltratan. La experiencia actual con las empresas de petróleo que les hace daño, o la experiencia con los madereros que les explotan igualmente, que les engañan, o la experiencia con los papayeros en la zona de Ucayali, que toman las tierras a cambio de algo, como en los tiempos antiguos, a cambio de una escopeta, una enorme cantidad de cosas. Lo interesante en esta historia es que no hay nebulosas en la historia, no hay pliegues ocultos, no hay contenidos que no se conozcan. Y eso parece importante desde la perspectiva de ellos. Los trabajos muestran lo que está sucediendo actualmente con estos 3 pueblos, a partir de las comunidades de cada uno de los pueblos que han sido los lugares donde se han estudiado. Ninguna de estas comunidades se han mantenido estáticas a lo largo de los tiempos. Han cambiado profundamente. Los cambios implican de manera diferente en términos de intensidad
a generaciones. Las nuevas generaciones están cambiando rápidamente y muy fuertemente. La cultura o las tradiciones, como se quiera decir, es más el patrimonio de las generaciones de adultos. En esa perspectiva, uno puede ver lo que la historia nos muestra que ha sucedido en muchos lugares en miles de años. Pero en el caso de la selva amazónica y seguramente en varios otros lugares de América, cambios que implican miles de años se han realizado en menos de 500 años. Para decir específicamente, los chipios, por ejemplo, eran cazadores, recolectores hace 500 años. Y en 500 años, los chipios de Yarinacocha no son cazadores, no son recolectores, han sido agricultores y están dejando de ser agricultores porque ya no es fácil la agricultura y están deviniendo en comerciantes o en gente que vive o depende más de la formación escolar, de la formación universitaria, etc. Y la vida chipiva ya no es posible en Ucayali en términos de cómo fue la vida hace 500 años. Solamente 500 años. En solamente 500 años, ese cambio histórico que implica miles de años se ha dado en el caso del pueblo chipivo y en cierta medida en todos los otros pueblos. ¿Cuáles son las implicancias de estos cambios que se menciona en los trabajos? En algunos casos hay que leerlo, buscando implicancias, porque no se señala. Alteraciones sustanciales en la cosmovisión del pueblo, en algunos casos muy radicales, porque se trata de un cambio de mentalidad, es decir, se trata de cambios de contenidos culturales para asumir otros contenidos culturales. Este cambio de mentalidad implica cambio de comportamiento cultural. Para poner algunos ejemplos, hay árboles sagrados que lo son para generaciones de adultos, pero ya no lo son para las generaciones nuevas. Cortar una lupuna para alguien que tiene 70 o 80 años será un enorme problema. Pero un joven de 19, 20 años, 30 años, porque ya no hay un cambio cultural que la lupuna, le dice que la lupuna no es tan sagrado como te decían, o cosas por el estilo. Hay innovaciones que uno puede observar incluso en las comidas de los pueblos. Las comidas de los pueblos son ahora cada vez más líquidos. Ya no hay caza, ya no hay cacería, entonces ya no hay proteínas de esa proteína. ¿De dónde viene la proteína? Fundamentalmente para los pueblos que están ubicados en centros más o menos urbanos. Proviene del pollo a la brasa, que se va introduciendo de manera cada vez más fuerte. ¿Cuál es la implicancia de esto a lo largo de los tiempos o hacia adelante? Es fácil imaginar las implicancias. En ciertos lugares, el pollo a la brasa es una solución, porque ya no hay que cazar. En consecuencia, para tener proteínas, dependemos de San Fernando. Es así, San Fernando. Los miembros del pueblo son cada vez menos agricultores, aquellos que siempre lo han sido o lo han sido en mayor medida que las otras ocupaciones de cacería, recolección, etc. Y hay varios factores que tienen que ver con esa cuestión. Uno, la delimitación de fronteras de comunidades, o sea, espacios para las comunidades, que es una cuestión del Estado peruano, bajo el supuesto, en la práctica, de que esos pueblos son agricultores.
cuando no lo han sido todos o no lo han sido en la misma intensidad que ciertos otros pueblos, como los de la sierra o de la costa. Entonces, ya no se transmite conocimientos agrícolas a las nuevas generaciones, porque las nuevas generaciones, como decía, no dependen tanto de lo que la comunidad le puede brindar, sino de lo que hay fuera. Y para estar fuera, tiene que pasar por la escuela y todo el sistema educativo. En esa perspectiva hay un paso de comida sólida a comida líquida, con excepción del pollo a la brasa, que es bastante corto. Otro cambio que es absolutamente notorio que se constata es un alto proceso de urbanización de las poblaciones amazónicas. De hecho, Yarinacocha es parte del parque, y la gente que vive en Yarinacocha